Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Karen Mora, quien es directora de sostenibilidad y fundación de Fibra 1, una de las fibras más importantes de México. Karen, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ti, Antonio, por esta invitación. Y pues bueno, Karen, si quieres, vamos empezando en materia. Cuéntanos un poquito cuáles son los retos más grandes en los temas de descarbonización en la industria inmobiliaria, por favor. Sí, a ver, yo creo que últimamente el buzz es cómo vamos a descarbonizar los activos que ya existen, ¿no? Porque es muchísimo más fácil construir un nuevo edificio, más fácil y más barato, construir un nuevo edificio que ya tenga todas las tecnologías que hoy están disponibles en el mercado, ¿no? Pero cuesta mucho más transformar los activos ya construidos. Y además, ahí es donde está hoy la mayoría de las emisiones embebidas, ¿no? En los materiales. Entonces, ese es como el gran reto que tenemos en el sector de bienes raíces. No realmente hacia adelante, sino cómo transformamos lo que ya está construido. Yo te diría que hay varios retos, pero uno importante es la cadena de valor, ¿no? Necesitamos crear, y creo que esto es parte de los objetivos que nos hemos puesto en el sector de las fibras, necesitamos crear un mercado de proveedores que tengan y que traigan a México estas tecnologías, ¿no? Hay muchas cosas que ya existen, están fuera, pero de pronto cuando solo hay un comprador o, por ejemplo, si yo lo quiero solo para un edificio, ¿no? De pronto no es tan atractivo para ciertas empresas o ciertos proveedores traer eso a México. Entonces necesitamos que todos los jugadores del mercado empecemos como a desarrollar esto en la cadena de proveeduría. Esa es una. La otra, y va a sonar muy extraño, pero es la gestión de los residuos, ¿no? La gestión de los residuos es quizá uno de los retos más grandes que tenemos en el sector de bienes raíces, porque pues sí, es un tema cultural, ¿no? A la gente le da un poco igual como de separar, pero no saben la diferencia que podríamos hacer y lo que podríamos hacer en el país si todos separáramos nuestros residuos. Entonces, pues, yo para no marearlos, yo diría que esas dos son como de los principales retos que tenemos. Interesante, Karen, justo igual más adelante vamos a platicar acerca de estos proveedores y también, pues bueno, esta tendencia que tenemos acerca de la economía circular, ¿no? En donde también a veces los desperdicios de algunos pueden ser la materia prima de otras empresas y pues bueno, aquí ya hacemos el ciclo justamente. Y pues cuéntanos justamente en los temas de ESG, cómo esta industria le puede crear valor al medio ambiente y a la sociedad y bueno, también a la parte económica. Sí, a ver, yo creo que el sector de bienes raíces es uno de los más nobles, porque al final lo que hacemos es traer servicios a la gente, ¿no? De pronto hay como mucho señalamiento al sector diciendo, no, es que están construyendo, ¿no? Más casas y más, pero al final es una necesidad, o sea, la gente necesita tener dónde vivir y la gente también necesita tener a dónde ir a comprar y, ¿no? O sea, y todos estos servicios de un hospital. O sea, en Fibra 1 tenemos hospitales, funerarias, escuelas, bancos, ¿no? Todo esto es llevarle servicio a la gente. Y creo que a veces nos resistimos un poco al cambio, ¿no? Como de, están construyendo un edificio al lado de mi casa. Claro, momentáneamente yo puedo entender que puede ser molesto, pero al final esa gente necesita el servicio de la vivienda, ¿no? Y aquí solo quiero también poner sobre la mesa otra de las cosas, ¿no? La mancha urbana podría esparcirse,
pero algo que tenemos que entender es que una de las soluciones que hemos tenido como humanidad es hacer edificios, ¿no? O sea, hacer hacia arriba, lo cual en materia de sustentabilidad es mucho mejor porque concentras en un lugar en lugar de expandir la mancha de la ciudad, ¿no? Entonces, concentras también a nivel gobierno, es más fácil llevar servicios de agua, de electricidad a un lugar que está contenido que distribuirlo, digamos, de aquí al Estado de México, ¿no? Entonces, eso es importante porque además en la gestión otra vez de los residuos también te ayuda muchísimo más cuando tienes contenida a la gente. Y otra de las cosas es en la parte de emisiones, si tienes, digamos, más cercanos todos los servicios de banco, centro comercial, la escuela, lo que sea, de la casa, evitas los traslados largos, ¿no? Entonces, hay mucha crítica a veces también a la construcción de edificios, pero en materia de sostenibilidad tiene muchos beneficios tener como todo concentrado y no solo en temas ambientales, sino también en la calidad de vida, en la seguridad. O sea, hay muchas cosas que quizá a veces no vemos cuando vemos que se construyan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esos de los beneficios que te puede dar el sector de bienes raíces. Y además, a nivel histórico y a nivel global, siempre se ha visto que las sociedades que progresan en materia económica son las que más desarrollos inmobiliarios tienen, ¿no? En China hasta se los inventaban, ¿no? En su plan de desarrollo decían, pues aquí no necesitamos vivienda, pero vamos a construir porque eso genera empleos, porque eso genera movilidad en la economía. Entonces, yo creo que socialmente es una de las industrias más bonitas y que más aporta. Justamente, Karen, pues es el motor, la base de toda economía. Y justo igual, bueno, tocaste temas muy interesantes en cuanto a este tema de la edificación en las ciudades, también un poco de estas ciudades inteligentes, ¿no? En donde tienes traslados más, pues cerca, o sea, no te tienes que ir, como tú bien dijiste, de la Ciudad de México hasta el Estado de México. Cuéntanos igual qué otras tendencias en este sector podríamos encontrar en cuanto a la construcción. A ver, yo creo que hoy estamos viendo mucho más el tema de economía circular, ¿no? Que ya se desarrolla y se diseña desde el principio pensando en 50 años o 100 años que vayas a hacer el decommissioning, se le llama, del edificio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos materiales una vez que deje de ser funcional el edificio? Y cada vez además le extendemos más la vida, ¿no? Al edificio. Es decir, buscamos que dure más y tratar de hacer menos demoliciones, porque eso también genera muchísima contaminación. Entonces, bueno, la circularidad dentro de la vida, el ciclo de vida de un edificio, creo que eso es algo que viene muchísimo y que es una tendencia importante. Otro que creo que esta es una deuda que teníamos como sector, es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad para personas con discapacidad, pero lo mismo para una mujer con tacones, ¿no? O con una mujer con carreola, o un hombre con carreola. Digamos que los edificios hoy en México, pues todos cumplen con la norma, pero eso no necesariamente indica que sea lo más funcional para alguien con una silla de ruedas o para alguien que no puede ver o que no puede oír, ¿no? O por dar un ejemplo. Entonces, eso también es una de las tendencias que yo veo que viene muy fuerte, digamos, en materia de la construcción o de cómo estamos desarrollando, ¿no? Pero en el sector, digamos, de las empresas hacia adentro, yo digamos que de las cosas que veo que son tendencia, uno es la parte de derechos humanos, ¿no? Cómo estamos trabajando con nuestros proveedores. En nuestro caso, en el caso de Fibra, uno de los más importantes son seguridad y limpieza, ¿no? Seguridad, limpieza, mantenimiento de le llamamos transporte vertical, que son edificios, escaleras eléctricas, etcétera. Entonces, digamos que esos tres proveedores, o esas tres sectores son los más importantes y con ellos vamos a empezar a trabajar muchísimo la parte de derechos humanos, de que se cumplan con todas las, digamos, las buenas prácticas laborales con ellos, ¿no? Entonces, eso viene importante. Y la otra es la equidad de género. El sector de bienes raíces tradicionalmente, pues ha sido muy masculino, por llamarle así. Entonces, creo que es
es algo que ya está cambiando y que viene también muy fuerte, ¿no? Digamos que los últimos 5 años yo lo veía, todos los inversionistas nos preguntaban por, oye, cambio climático, tus science-based targets y esto, y hoy la pregunta es, ¿cuáles son tus indicadores de equidad de género? ¿Qué están haciendo por tener más mujeres en posiciones de liderazgo y demás? Entonces creo que vienen cambios muy, muy divertidos e interesantes en ese sentido. Justo, Karen, pues vemos cómo las industrias se van transformando y adaptándose a las nuevas, pues también exigencias por parte del mercado. Y en el tema de proveedores, Karen, me gustaría empezar a ingresar por ahí. Cuéntanos justo en este tema de nuevos materiales, qué están buscando, cómo es la selección de sus proveedores. Ya nos comentaste ahorita una parte, están buscando proveedores. Cuéntanos un poquito más cómo están en este punto, por favor, Karen. Sí, fíjate que siempre nosotros estamos siempre abiertos como a nuevas tecnologías, ¿no? A que nos traigan la innovación y demás. Y nos gusta ser como el primero y siempre nos gusta también probar y demás. Nos pasó mucho, por ejemplo, ahorita con paneles solares, ¿no? Y con proveedores del tema de energía renovable, que de pronto había 300, ¿no? 300 opciones, emails diarios de, oye, yo tengo estos servicios y no sé qué. Entonces, un poco, ¿qué hace para nosotros la diferencia entre un proveedor y otro y qué nos hace irnos por uno o por otro? En nuestro caso en particular, no es el financiamiento, ¿no? Porque todo el mundo como que llega con la carta de, oye, mira, pero yo lo puedo financiar, tú me vas a poner un peso y demás. En nuestro caso, te diría que son 3 o 4 cosas. Es digamos, el alcance nacional que tenga un proveedor, ¿no? Para mí es muchísimo más fácil gestionar un proveedor en todo el país o en 2 regiones, digamos, a buscar uno por estado, demás. Entonces, eso para nosotros era importante. 2, digamos, ok, ya, ese era como el primer criterio, entonces de 200 lo bajamos a 50, ¿no? Porque sí hay muchísimo. Entonces, de esos 50, el filtro final fue qué prácticas ASG tienes, ¿no? Y entonces ahí sí nos, digamos, ganaron aquellos que decían, oye, yo estoy tratando de darle trabajo a personas con discapacidad, ¿no? En ciertos puestos. Yo tengo estos indicadores que además de decirte cuánto vas a ahorrar por kilowatt hora, te puedo hacer el cálculo de emisiones, ¿no? Como que esos pequeños valores agregados para nosotros eran importantes, porque digamos que los temas comerciales son bastante estandarizados across the board, ¿no? O sea, todos te dan, oye, tantos años de garantía, tantos. Y en nuestro caso, sí, ese diferenciador es qué está haciendo el proveedor por temas sociales o ambientales, y eso sí te puede dar como que un punto adicional. Y justo igual, pues muy alineado, Karen, a todos los esfuerzos que están haciendo por parte de Fibra Uno en temas sociales, en temas ambientales. Y me gustaría también regresar al inicio sobre el tema de descarbonización, ahorita tocando el tema de los paneles solares. Cuéntanos también cómo se puede descarbonizar justo estos edificios que ya existen, que ya están hechos. Cuéntanos justamente, pues, qué acciones se pueden tomar, por favor. Y como cuál es la ruta que nosotros... Mira, nosotros la verdad es que llevamos 6 años reduciendo el consumo, ¿no? Para muchos pues, es lento, digamos, pero estábamos convencidos que primero teníamos que reducir el consumo al máximo, antes de entrar en estrategias de energías renovables, antes de meternos a compensación, mitigación y demás. Entonces, nos ha tomado 6 años. Hoy, digamos que versus nuestra línea base de 2017, ya llevamos como el 80 y tantos % de reducción de consumo de energía en los inmuebles, que al final eso representa el 90% de nuestras emisiones como empresa, ¿no? Entonces, te digo, sí es no fue de un día para otro y de pronto hasta es frustrante porque es otro año más con luminarias LED y con bancos de capacitores y con submedidores y, ¿no?
y que parecería que el impacto es poco, pero a la hora que lo sumas y dices, oye, pues ya llevamos el 80% reducido, es bastante. De hecho, tengo una gráfica que se lo presentaba a mi director general y a los inversionistas, en donde el consumo de energía, digamos, si hoy siguiéramos consumiendo lo mismo que consumíamos en 2019, estaríamos pagando casi el triple de luz, ¿no? Literal, de ACFE. Entonces, aunque sí pagamos un poco más de lo que pagamos en 2019, es por las tarifas, pero no es por más bien, o sea, pero sí se ve una reducción. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, ahí hay un caso de negocio. Pero bueno, entonces lo primero que hicimos fue reducir el consumo. La segunda parte, que es donde estamos hoy, es implementar energías renovables. Ya que bajé lo más que pude, ahora sí, sobre eso que me quedó, le voy a meter energías renovables. Y siempre hay un pico que no puedes ni sustituir, o sea, porque los techos son limitados, ¿no? Los techos son limitados, los temas de PPA para nosotros es un poco complejo ir a comprar energía, que lo estamos explorando, pero en lo que eso sucede. Entonces, la tercera fase ya es mitigación y compensación. Entonces, que hoy, as we speak, estamos buscando proyectos de compensación en México y sí queremos que sea en el país, o sea, un poco pensando en mi impacto es aquí mismo tengo que hacer la compensación, ¿no? No me voy a ir a Costa Rica a comprar bonos de carbono a Costa Rica. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos son como que las tres fases grandes. En esta que estamos ahorita, que es en la de renovables y en búsqueda de ya empezar la fase 3, también estamos empezando a trabajar mucho con los inquilinos porque ellos son, digamos, el gran motor o el gran generador de nuestros edificios, ¿no? Entonces necesitamos ahí involucrarlos, lo hemos hecho a través de cláusulas verdes en los contratos, sinergias con ciertos inquilinos que ya también están muy avanzados, entonces, pues en eso estamos. Interesante, Karen, justo pues en esta parte que nos acabas de comentar y unas cifras bastante pues sorprendentes, ¿no? Bajar tan solo el 80% del uso energético, o sea, es algo totalmente increíble. Y justo sobre esta misma línea, dime. No, y es que eso que dices es importante porque en el caso de Fibra 1, nosotros hemos crecido con adquisiciones, ¿no? La fibra no desarrolla, a pesar de lo que mucha gente piensa, nosotros no construimos, compramos ya construido. Entonces, ese 80% te habla de las ineficiencias que había en los edificios, ¿no? Porque al final lo hicimos, en algunos casos sí hubo remodelaciones profundas, como fue el caso de Torre Mexicana, por darte un ejemplo, o Galerías Valle Oriente, ¿no? En donde sí hubo todo un cambio de infraestructura, de cableado y demás. Pero en la gran mayoría han sido iniciativas que hacemos como parejo de cambio de tecnología de luminarias, ¿no? De sensores para que se apaguen y se prendan. De, oye, en las noches los edificios, los elevadores no tienen que estar prendidos en las oficinas. Cambios así que dices, ¿cómo? Nos han llevado al 80%. Y justamente, pues bueno, es algo bastante, pues digo, increíble y bastante bueno, justamente el reducir, el ser eficientes. Y sobre esta misma línea, Karen, me gustaría preguntarte acerca de las certificaciones justo para estos edificios. Cuéntanos un poquito acerca, pues, puede ser de BOMA, de WELL, de EDGE o de LEED, y cómo justamente las han implementado en Fibra 1. Sí, a ver, nosotros usamos las 4 certificaciones porque hacemos una mezcla dependiendo del tipo de edificio y el tipo de inquilinos que tenemos. En el caso de, primero quiero aclarar que la certificación no es certificar por certificar, ¿no? Lo hacemos, o sea, no es por tener la estrellita, sino para tener tú una certificación, estás garantizando por un tercero que no eres tú. Entonces, lo hacemos un poco para que no sea Fibra 1 el que diga, ay, mi edificio es súper eficiente, sino que sea alguien experto que fue y revisó y evaluó y dice, sí es cierto, ¿no? Entonces, y te garantiza, digamos, dependiendo de la certificación, pero que tienes eficiencias en energía, en agua, pero por ejemplo, un LEED, un BOMA, también revisan tus políticas, ¿no? Que
cómo es la parte de gobernanza de ese edificio, qué políticas de compras tienes, qué políticas tienes de separación de residuos con tus inquilinos, cómo los estás integrando en la estrategia de ASG, ¿no? Del edificio. Entonces, y por ejemplo, LEED también tiene aspectos sociales, ¿no? El transporte, qué tan conectado está el edificio y qué tan fácil es llegar en transporte público o colectivo. Busca mucho también el bienestar del inquilino. Por ejemplo, LEED también revisa la calidad del aire al interior del edificio, ¿no? Nosotros, por el número de propiedades que tenemos, que son 600 y cachito, necesitamos hacer una estrategia con distintos tipos de certificaciones. Entonces, LEED y BOMA lo hemos utilizado para edificios de oficina, ¿no? Donde son inquilinos, digamos, institucionales, que ellos saben, es mucho más fácil como que meterlos a ciertas políticas, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Los residuos también, digamos, son más controlados, ¿no? Sabes en un edificio qué tipo de residuo tienes, mucha papelería, mucho, ¿no? De este tipo. Luego, para industrial, utilizamos LEED y EDGE, porque depende del inquilino, ¿no? Depende si el inquilino quiere participar, entonces hacemos un LEED. Si el inquilino no quiere participar y es responsabilidad de fibra o no, entonces hacemos EDGE, porque es donde nosotros tenemos control, ¿no? EDGE revisa, digamos, el edificio, qué capacidad instalada tiene el inmueble. Y para el caso de centros comerciales, solo utilizamos EDGE, porque son muchos inquilinos, ¿no? Ahí es muy difícil. LEED es muy intensivo con el inquilino, necesitas que colabore contigo. Entonces, en un centro comercial, pues claro, tienes un Walmart, Chedraui, Soriana, ¿no? Tienes estas anclas, Liverpool, no, por no decir marcas, pero tienes como unos grandotes que sí cooperan, pero también tienes pues la señora que vende, que pone uñas, ¿no? O el kiosco de yogur, ¿no? Que tendríamos que hacer tenemos que dedicar muchos recursos humanos y de tiempo para convencerlos a todos y alinearlos a todos. Entonces, en ese sentido, la certificación ideal es EDGE, que otra vez lo que revisa es el inmueble, cómo fue construido, qué iluminación tiene, qué equipos de baños tiene, ¿no? Se va sobre la capacidad instalada. Y por último, WELL lo hemos utilizado más en edificios de oficina, porque también, ¿no? Ese es como, es un plus. WELL busca mucho el bienestar. Entonces, quizá en un edificio, en un centro comercial, los inquilinos no van al centro comercial por ese tema de bienestar, ¿no? De qué prácticas sociales tiene, pero sí en una oficina. Entonces, pues ese es un poco el mix que hemos hecho. Y justo en este tema del business management y alinear a los colaboradores, cuéntanos justamente cómo podemos incluir los criterios ESG en la estrategia de sostenibilidad y operaciones de las empresas. Me encanta esa pregunta porque cuando nosotros empezamos en Funo, la verdad es que sí, creo que ha sido un camino pues de mucha madurez, ¿no? Yo sabía que el primer año, si yo sacaba una convocatoria de voluntariado para ir a reforestar, se iban a inscribir dos, ¿no? 2 personas. Entonces, o de traigan cosas para donar, lo que sea. Entonces empezamos literal haciendo colecta de ropa y juguetes, ¿no? De trae tu ropa y tus juguetes. Y empezamos, digamos, como a madurar estos temas y a que la gente también tuviera confianza, ¿no? Porque en este país también decía, ¿dónde van a ir a terminar mis cosas? Entonces empezamos a crear esta pues, confianza dentro de los colaboradores y hoy cuando tenemos un voluntariado, o sea, siempre se llena, ¿no? Ya, digamos, ya se volvió parte de la cultura, ya la gente además dice, voy a llevar a mi familia y sí lo ven como un tema de identidad. Por darte el ejemplo del voluntariado. Pero, por ejemplo, otro de los cambios que de verdad que parecen tontos, pero si tú supieras la resistencia que ha habido, en algún momento quitamos todos los botes de basura individuales, cada quien tenía un bote de basura, y pusimos unas
estaciones de separación, ¿no? Y entonces la gente se compraba su propio bote de basura o lo llenaba su bolsita, ¿no? Y fue y sigue siendo hoy todavía un reto, ¿no? Y cada vez que entra alguien a la empresa, dentro de su onboarding, les pasamos un video, mira esto es importante, aquí separamos, ¿no? Digo, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, también tenemos todo un programa de discapacidad, de contratar personas con discapacidad. Y entonces ahí también llevas una capacitación específica. Es mucho, yo creo que es mucha capacitación, mucha concientización y hacerlos parte, ¿no? En estos temas de inclusión, creamos un grupo de gente que además fuera representativa de los, le llamamos grupos prioritarios, y entonces ellos son los que proponen iniciativas. Entonces, pues, hemos ido haciendo como cosas, hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? También porque pues luego la regamos, y entonces es un proceso de aprendizaje para todos. Pero lo que sí te puedo decir es que en las encuestas anuales que hacemos de Great Place to Work, una de las cosas que sale más rankeada o rankeado más alto en la parte de identidad son las iniciativas que hacemos en materia de ESG, ¿no? Diversidad, voluntariados, temas ambientales, como que eso a la gente le da pertenencia con la empresa. Y como mencionas, Karen, es un cambio cultural y pues sí, o sea, entiendo completamente la parte de la resistencia al cambio, el estar tratando con los colaboradores, tratando de quitar esa cultura, pues a lo mejor de comunidad, ¿no? En el tema de los botes, pues ahí lo tienes, tiras tu basura y pues te exige un paso extra, ¿no? Pero pues es un paso totalmente necesario. Y cuéntanos, Karen, justamente, ¿cuáles son los objetivos para perdón, en los próximos años, ¿qué vienen en temas de ASG, sostenibilidad? Ay, pues es una pregunta muy bonita. Justo como superamos nuestros objetivos de energía, de eficiencia de energía y agua, entonces pues ya los cambiamos, ¿no? Y ahora traemos el 20% de nuestro consumo de energía tiene que ser de fuentes renovables. Y esto literal sale de un estudio de la capacidad de los techos que tenemos. Luego, el nuevo es un objetivo basado en ciencia de emisiones, ¿no? Que esto, digamos, este es un objetivo que lo mandamos a una asociación que se llama Science Based Targets, y ellos revisan digamos, todo el análisis de por qué estamos estableciendo ese objetivo, de dónde sale el número, y entonces dicen si es un objetivo ambicioso o no lo es, ¿no? Y se llama basado en ciencia porque con este objetivo Fibra 1 dice, yo me voy a alinear a los 1.5 grados centígrados que no debemos pasar como mundo. El tema es, si se calienta más de 1.5 grados, hay una reacción en cadena y hay muchos desastres, ¿no? Vamos a perder biodiversidad, va a haber más efectos meteorológicos y demás. Entonces, ¿qué necesita Fibra 1 para estar alineado a esos 1.5 grados? Y decir, yo como empresa no voy a contribuir a ese calentamiento de más de 1.5 grados. Entonces, ese es el otro objetivo. En la parte social es que el 20% de nuestra fuerza laboral sea de grupos prioritarios, que para nosotros son padres o madres solteros, personas con discapacidad, migrantes, jóvenes, LGBTQ+, y creo que ya no estoy perdiendo ninguno. Y grupos indígenas. Y hoy vamos en 15%, entonces todos estos objetivos son para 2030. Tenemos también ahí el objetivo de cero basura, que creo que ese es el que creo que más nos va a costar, y yo esperaría que sí lo cumplamos. Pero ahí vamos. Esperemos que sí, Karen, y pues bueno, todos estos objetivos, pues imaginemos que todos en la industria inmobiliaria pues puedan adaptarlos, ¿no? Por ejemplo, reducir 80% su consumo energético, pues sería una gran diferencia aquí en el país. Y pues bueno, Karen, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final, alguna conclusión para este No, episodio. les agradezco muchísimo por este espacio y ojalá que podamos sembrar alguna semilla en alguien. Claro que sí, Karen. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos también en este episodio. Gracias a toda la audiencia y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Antonio.
Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.